Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a queremos darle una cordial bienvenida a su programa del estudio de las profecías bíblicas, en la cual cada semana consideramos un tema de la Biblia que nos conecta a nuestro tiempo. A cada uno de ustedes le mandamos un saludo muy cariñoso, un abrazo fraternal. Y mi nombre es Celia Castro. Bienvenido, hermano Sebastián. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y usted cómo está, hermana? Muy bien, gracias. Hermano Gerardo, bienvenido. Gracias por... ¿Cómo está la hermana Castro? Muy bien, gracias. Le queremos dar la gracia porque siempre está dispuesto a ayudarnos. Como es nuestra costumbre, queremos comenzar con una pequeña oración. Hermano Sebastián, nos guía con oración, por favor. Bien. Amante y buen Dios, ante su presencia, sus hijos, agradecido por su compañía durante la semana que ya concluyó para nosotros, le damos las gracias por la oportunidad de llegar a las primeras horas de su santo sábado. Bendito sea, Señor, en la vida nuestra, al comenzar a celebrar un día más de reposo en esta tierra. Amén. Gracias por acompañarnos a cada instante y gracias por la sintonía de los hermanos también que están con nosotros. A ellos te solicitamos que les bendiga y les acompañe donde quiera que estén. Amén. Bendito seas en la vida de ellos y de sus familiares. Quédese con nosotros y denos fortaleza, porque sí lo necesitamos, suplicándoselo en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 En el segmento anterior estuvimos analizando acerca la comparación que el hermano Pablo le hace con un soldado que va a la guerra, con su preparación para antes de irse a la batalla, y nosotros como soldados en Cristo debemos de prepararnos para también ir a la batalla cuando vayamos a exponer la palabra del Señor. ¿Cuáles son los requisitos, estudiamos, de un buen cristiano o de un buen soldado cristiano? Y quedamos de que en realidad en la consagración y la lealtad de un verdadero soldado cristiano es una de las cualidades principales que debe de tener. Y nos quedamos pensando y escuchando, viendo que cómo analizábamos, cómo haría la comparación de un soldado o de un atleta cuando iba a competir, iban con un propósito de ganar una corona que al tercer día se arruinaba, se echaba a perder, se tenía que tirar a la basura. Pero sin embargo, nosotros los cristianos tenemos un propósito y una meta a ganar una corona que es incorruptible, que jamás se quiebra, que jamás se rompe, que jamás se arruina. Siempre la llevaremos en nuestras cabezas porque es hecha de oro y hecha por el Señor Jesucristo. Así es que ahora vamos a continuar con esa conversación, con ese análisis de cómo es que un cristiano debe de hacer para proseguir a la meta de lo que el Señor nos ha dejado. Hermana, dígame, hermano. Yo quisiera comentar un poquito ahí acerca de la pregunta número 5. Claro que sí. De que cuando van a correr un maratón, pues mucha gente se apunta y corre por quererse hacerse famosos y por obtener un premio secular. Sí. Pero tal vez eso lo que les puede traer solamente es un poquito de reconocimiento o fama o lo que sea. Pero aquí, si nosotros nos esforzamos por ganar la corona de la vida, es la que tiene valor, hermana. Así es. Porque
pues estos premios son buenos y sí traen reconocimiento a la persona, pero ¿de qué sirve todo eso? Dice Pablo, no, quiero ver. Hay un comentarista que dice, ¿de qué sirve que ganemos el mundo si al final perdemos la vida? Dijo el Señor Jesús. Entonces, es mejor que luchemos y nos esforcemos por ganar la corona de la vida que el Señor Jesús le ofrece a la gente y no una corona corruptible, como dice Pablo. Así. Hermano Sebastián, un comentario con el 5. El último comentario ya del 5. Sí, es importante, nosotros debemos de aceptar la invitación de Dios, porque si aquí con el Señor Jesús todos podemos ganar una corona. Amén. ¿Ya? Todos estamos invitados y todos los salvados van a ser coronados. Amén. Tendrán palmas en sus manos también, que quiere decir triunfo, victoria, y no debemos de desesperarnos, ¿no? Y debemos de luchar legítimamente por esta carrera donde todos podemos salir victoriosos. Quiero leer algo aquí que dice: el atleta que viola las reglas de la competencia es descalificado. Pablo deja que Timoteo deduzca el paralelismo evidente con el ministro cristiano. No importa cuántos sermones predique ni cuántas personas visite el ministro, si no enseña sanas palabras, no impregna su mensaje con la simpatía y el amor de Cristo, todas las labores resultarán vanas. Muchas me dirán en aquel día, dice el Señor: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces yo diré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es para nosotros los cristianos, ¿verdad? Los que decimos que somos seguidores y hacemos su voluntad, pero ¿de qué manera la estamos haciendo? Ahí está. Entonces, hermano Gerardo, ¿quién es el primero en recibir una parte de los frutos de la tierra? Pues leamos el versículo 6 de 2 de Timoteo. Dice, capítulo 2, versículo 6, dice: el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y esto me recuerda a mí que antes de sembrar se hace una preparación primero para poder sembrar. Allá yo me acuerdo que primero quemábamos la basura que había en la parcela, y después se pasaba arando la tierra. Ya cuando estaba arada, después le pasaban una rastra para desmoronar la tierra. Y ya de allí se prepara el terreno para poder sembrar y para poder al final participar de los frutos de la tierra. Entonces, hay que trabajar duramente para poder gozar de estos privilegios, porque si no trabaja, pues no va a recibir cosecha, no va a recibir los frutos, y al final se va a morir de hambre. Así es. Hermano Sebastián, ¿algún comentario? Bien, ahí habla del labrador de la tierra, ¿no? Sí. Y nosotros sabemos que Dios puso al hombre en el Edén, en el huerto, dice la Biblia, y lo puso que labrara ese jardín, que ahí se mantuviera Entretenido. ocupado y todo, para que agradara a su Señor. No es bueno estar ocioso. Más sin embargo, el hombre, ya sabemos, no quiso pasársela bien, sino que pasó a otro nivel, pero siempre con el título de labrador. Y el hermano decía que la tierra, cuando está dura, yo he arado con bueyes. De hecho, he sido colaborador amansando bueyes también. Desde muy temprano el novillo, que nunca se le ha puesto un yugo, me ha tocado
colaborar a amansar a esos bueyes así. ¿Me ha librado Dios de grandes golpes? Sí, a Dios gracias. Por eso estoy aquí, porque estaba en el plan de Él. Pero yo sé lo que es romper una tierra que está bien pisoteada. El arado, por muy aguzado que esté la punta, no entra. Solo va arañando nomás. Arañando, y para eso se lleva repetido lo más pegado posible el surco, lo va arañando, después se va cruzando así como en X. Se cruza esa arada como quien figura un asterisco. Ayuda mucho cuando llega una tormenta, más para que vaya aflojando la tierra. Hasta, como dijo el hermano, una vez que ya el arado entra mucho más, mejor, el sol le pega al terrón, puede soltar un poquito más. Entonces se deja reposar un tiempito, se vuelve con diferente arado o diferente orejera del arado para que vaya quebrando distinto. Bueno, todos los procesos los hemos pasado. Veo que el hermano también le ha tocado escarbar la tierra, y la Biblia dice todo, que el que no escarba la tierra no comerá de ella. Y de hecho mi trabajo actual tiene que ver con eso. Entonces yo voy a aguantar Es un privilegio a mí, yo vivo escarbando la tierra todo el tiempo. Entonces es importante entender todos estos consejos que Dios da al labrador. Pero si bien es cierto que el que labra la tierra tiene el privilegio de ver los frutos primeros y todo, Dios le da el derecho de saborear los primeros frutos. Ahí tenemos el labrador. Para recibir los frutos es necesario que trabaje primero, ¿qué cosa? La tierra. No la va a estar mirando, ¿no? Sí. Entonces, y decimos que si come, tiene el privilegio para probar esos frutos. Pero Dios lo deja estar. Vamos a ver qué piensa. Vayamos al libro de Números, capítulo 18, versículo 12. Números 18, 12. Cuando, mire, dice, de aceite y de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová, a ti las he dado. ¿Qué está diciendo aquí el pasaje? De que el cristiano que trabaja con Dios, el cristiano no va a ir a decir, yo voy a escarbar esta tierra y voy a poner la semilla, y no, Señor, yo en tu nombre voy a dedicarme a trabajar esta tierra. Señor, yo no sé cuán fructífera esté esta tierra, pero en tu nombre yo voy a empezar a preparar los bueyes, a prepararme yo, a preparar la semilla, y Señor, a preparar mi espíritu para pedir a ti la lluvia para que me socorra. ¿Y quién es el que empieza a bendecir? Dios. Jehová empieza a dar la lluvia. Le da el privilegio al hombre que pruebe el fruto, pero también que coopere con la causa de Dios y traiga estas gavillas. Esas gavillas para la casa de Dios. Ahí lo decía bien claro. Otro pasaje que tenemos clarito ahí es Deuteronomio 18:4. Deuteronomio 18:4 tiene un parecido también, y de hecho los dos capítulos que he citado son 18. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas, le darás. ¿A quién le darás? Bueno, es que había una tribu que estaba señalada por Dios, Levitas, que estos debían de trabajar en los servicios del templo, y si ellos no podían ejercer otro oficio, el pueblo tenía que traer lo mejor de los frutos, sustentarlos como primicias, como ofrenda a Dios, para que en la casa de Dios no faltara nada. Sí. Ahí está, miren. Porque le he escogido Jehová
tu Dios de todas tus tribus, para que esté para ministrar al nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Oiga, ningún miembro de iglesia está en desacuerdo de que haya un ministro que pastoree una iglesia. Tampoco no está disgustado porque no se le dé su pago a tiempo al pastor. Claro que no. ¿Por qué? Porque él no ejerce tu trabajo, solamente servicio a Dios. No tiene una profesión de bancario, por decirlo, no. Entrega a trabajar para Dios. Por lo tanto, Dios pide al pueblo, mediante el diezmo y la ofrenda, que la obra de Dios sea sostenida. Es bien clara la Biblia. Entonces, por eso, todos trabajamos en un equipo. El hombre prepara la tierra, prepara el grano y Dios pone la lluvia. Ahora bien, si vamos a comparar el arado de la tierra con el arado del alma, ¿cuáles serían los frutos entonces de un nuevo cristiano? Ya después que usted ha trabajado con la persona, se ha tomado tiempo, y así como el hermano Gerardo ha estado haciendo con algunas personas, ¿cuál es el resultado? El terreno lo tenemos nosotros, por ejemplo, en San Mateo 13, la Biblia dice todo. Habla de un hombre que salió a repartir una semilla ahí, ¿verdad? Bueno, veamos entonces el capítulo 13 de San Mateo, por ejemplo. Habla de el labrador de Dios. ¿Miren? Dice allí, permítame tantito. Mateo 1, 13:3. 13:1. Y en aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto al mar. Y se llegó a él mucha gente, y entrando él en el barco se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y él les habló muchas cosas por palabras, diciendo: el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en los pedregales donde no había mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas saliendo el sol se quemó y secó porque no tenía raíz, y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron, y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, a cual 60 y a cual a 30. Ahora bien, usted preguntaba, ¿cómo podemos explicar esto nosotros y todos? Bueno, al conocer el proceso de la tierra nosotros, podemos y sabemos nosotros, y yo le puedo decir que hemos sacado nosotros grandes cosechas en terrenos pedregosos, pero es porque el invierno ha sido bueno. Pero una vez que el invierno para tantito, todo ese pedregal se calienta, ¿y qué le pasa a la raíz? Se muere, se quema. Soltando la flor o dando a poquito el pelito de la mazorca, y allí lo agarra la temperatura y lo quemó. Todo esto tiene que ver con el trabajo arduo de un cristiano que va tocando puertas, de corazones, va cultivando el ánimo de las personas, va haciendo amistad con ellos, y se lleva reveses de la vida uno. Dice: no me interesa nada, no quiero saber nada, guárdatelo para ti. Bueno, un montón de cosas. Pero cuando Dios por fin, por circunstancias de la vida, permite cosas que pasan en la familia, oiga, discúlpeme, usted me había estado ofreciendo consejo divino, y yo siempre echándoselo a la basura. Sabe, he meditado mucho, me pasó cierta cosa, y yo ahora dependo de una opinión suya. Y ahí entra la conversación. Dios tiene tantos métodos para dar fruto a su causa. Hermano Gerardo, en la 8, dice, La 7, ¿no? No, 8. ¿Qué debía Timoteo tener siempre presente? Tenía que tener presente a Jesús en su mente, en su vida cotidiana. Dice el versículo 8, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David,
resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. O sea, Timoteo tenía que tener en cuenta a Jesús todo el tiempo, no apartarse de Jesús, porque ya dijimos hace un momento que el Señor Jesús dice que separados de Él nada podemos hacer. Y nosotros como cristianos debemos siempre permanecer unidos con Cristo a través. ¿Y cómo nosotros podemos estar unidos con Cristo? A través de la oración, a través del estudio de su palabra, a través de hablarle, no sé, podemos ir en el carro y le podemos ir hablando, compartir con aquellos que no conocen. Entonces, nosotros las 24 horas debemos de depender de Cristo Jesús. No debemos de desconectarnos, porque Él mismo dijo que no podemos hacer nada sin Él. Y si esto Él lo dijo, es que es así. Así es. Y muchos cristianos por eso fracasamos, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y queremos dejar a Dios a un lado y solamente queremos tomar a Dios como un llavero. Entonces, todas esas, así es. Entonces, si nosotros queremos ser cristianos victoriosos y cristianas victoriosas, debemos de depender completamente de Cristo y no apartarnos nunca y no desconectarnos de su mano poderosa. Amén. Hermano Sebastián, ¿debido a qué sufrió encarcelamiento Pablo? Muy bien. Versículo 9, leamos entonces de 2 Timoteo 2. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 9 dice así: en el que sufro trabajo hasta las prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Cuál ha sido siempre el cometido de Satanás? Tratar de privar de libertad a todos aquellos que hablan en el nombre del Señor Jesús. Y con mucha razón, dice el diablo, si aquella persona es sumamente eficiente al exponer la palabra de Dios. A ellos primero hay que privarles la libertad para que no prosiga más el esparcimiento de este mensaje, que lo único que me hace, dice el diablo, es arrebatarme adeptos. Pero los planes de Dios son bien buenos. Y es que un siervo de Dios, cuando se es privado de libertad, él espera siempre en el Señor, que el Señor va a obrar de alguna u otra manera. Entonces, lo único que tiene que hacer el cristiano es alabar y bendecir el nombre de Dios. Tenemos Amén. una experiencia que sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 16, allá por el número 26 en adelante. Había sido puesto Pablo preso y otros compañeros de él también. Y entonces ellos deseaban que el Señor hiciera justicia. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Versículo 26. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todo soltaron. Versículo 27. Y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar. ¿Por qué razón? Porque el encargo es tu vida por los que están adentro. Así es que, pensando que los presos se habían ido, versículo 28. El 28 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal,
que todos estamos aquí. Lo que sigue. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando, derribóse a los pies de Pablo y de Silas. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué cosa es mejor? ¿Derribarse ante una espada que me va a quitar la vida o derribarse ante una espada de la verdad que me ofrece la vida eterna? Mira, ahí están las maneras como Dios trabaja, ¿eh? Ahí sí hace la comparación como aunque Pablo no lo veía así de ese momento, pero con sus cantos y sus oraciones dentro de la cárcel estaba preparando el corazón del soldado. Sí, hermano Gerardo. Hermana, nosotros podemos o nos pueden apresar, pero allí dentro podemos hacer la obra misionera. Así es. O sea, por eso dice que la palabra de Dios no está presa. Y también aventarse una vacación, porque aquí Claro. estamos trabajando para dar. Sí, así es. ¿No ve los afroamericanos? Ellos prefieren estar allá adentro que Que si afuera. los alimentan bien, casi $400,000 le cuesta al gobierno tener un preso adentro. Por eso lo quieren liberar. Bien comidos y Hoy casi bien haciendo descansados. ejercicio. Hombre, yo que a duras penas puedo levantar una maquinita para andar cortando arbustos y todo. Yo quisiera tener eso que sí, sea un día de levantan unas grandes vacaciones. piedras de hierro arriba, están bien comidos, bien dormidos. Yo quisiera tener un día de vacaciones, aunque sea. Oiga, y otra vez que dije que obreran en las cárceles, los vamos a meter en una fosa, en una cárcel oscura. Tanto que me hace falta la oscuridad a mí para dormir, porque las luces, los revejos de la luz me comen el cerebro, hombre. Ahí todo dormir. Ay, caramba. Así Pero que- hermano, pero no espere de que meterse a la cárcel para poder dormir, por favor, no, ahí para nada, no. estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, donde Bueno. quiera, hermana, podemos hacer la obra misionera. La palabra de Dios no está presa. Nunca, Así nunca es. va a estar Así es que Quiero nos leer nos podrán apresar a nosotros, pero la palabra de Dios Jamás. va a ser libre. Sí, quiero leerles. Mientras Pablo estaba preso, predicaba el Evangelio con tanta eficacia que algunos se convirtieron en Roma, incluso de la casa del César. cuántos que están El presos sienten bien apóstol su también palabra? podría referirse a No la quieren ni predicación hablar. continua de otros apóstoles, de hombres como Timoteo, que continuaron con las actividades de Pablo mientras él estaba detenido en una mazmorra romana. Imagínense qué tremendas circunstancias la que este señor estaba, ¿verdad? Sí, vamos a leer una cita más concerniente a lo claro. que usted dice, ¿no? Ajá. En Gálatas 6:17 y el versículo 14 nos da un ejemplo de cómo se sentía Pablo, ¿ah? Por causa de, dice ahí, en Gálatas 6:17, vamos a leer, dice, más lejos esté de mí, el 17, de aquí en adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Imagínate, ¿habrá una persona que haya sufrido más que el Señor Jesús? No. Si habrá desarrollo, interés para encajar la energía y todo el odio, tenía que aplicarlo el diablo en la persona víctima del Señor Jesús. Pero así lo venció. Así que nosotros tenemos un enemigo vencido. Versículo 14. Ahora, oye el versículo 14. Si padecemos dificultades, dice, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tan clarito lo que dice el apóstol Pablo, por padecer su causa. Hermano Gerardo, ¿por quiénes sufrió y soportó Pablo alegremente todas estas cosas? ¿Y cuál fue el propósito? Dice aquí el versículo 10 del capítulo 2 de 2 de Timoteo. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. O sea, Pablo soportó todo lo que le pasó por una sola razón, porque él sentía amor por aquellos que creían también en Jesús. Y entonces nosotros también por amor a las personas debemos de soportar los insultos,
debemos de soportar muchas cosas por amor a aquellos que el Señor Jesús también ha escogido para traerlos a su reino. Sabemos que no es fácil, pero Filipenses 4:3 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es de que, pues a mí, gracias a Dios, me ha ayudado mucho, como yo le decía hace un momento. A mí mucha gente me ha ofendido, pero yo ni les digo nada. Usted es tranquilo, Pero no hermano. me quiero, yo no me comparo con Pablo, porque yo creo que a mí me falta muchísimo, pero yo le pido a Dios que, así como Pablo era, que también me dé ese espíritu de soportar todo lo que me venga. Yo creo que a todos nos falta mucho, ¿verdad? Sí. Para alcanzar como, llegar como a Pablo. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar en eso. ¿Algún comentario, hermano Sebastián? Sí, el apóstol Pablo hace referencia a la importancia de dar buen testimonio en medio de todas estas cosas. Veamos el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24, que nos dice la palabra del Señor, dándonos un consejo por medio de lo cual él ha tenido que afrontar por causa del Evangelio. Hechos 20, 24, dice: mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios obrando en el ser humano. ¿Por qué causa? Miren, veamos tantito lo que dice, por ejemplo, San Juan 5, versículo 26. San Juan 5, 26. Mire cómo es que Dios trabaja por medio de nosotros. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo, que tuviese vida en sí mismo. Versículo 30. Verso 30 ahora. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Versículo 19 ahora. Respondió Jesús entonces y díjole: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. En otras palabras, el Padre diseña el plan, lo está diseñando y Cristo lo está poniendo en práctica. Es lo mismo que le tocaba al apóstol Pablo también, seguir los pasos del Señor Jesús en las marcas que le tocaba sufrir en su cuerpo. Filipenses capítulo 1, versículo 27, nos da una confortabilidad concerniente a lo que padece el apóstol aquí. Filipenses 1, 27. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. ¿Cómo es que se vence? ¿Cómo? ¿Dentro o fuera? Adentro de las filas del Evangelio. Es como se puede vencer. Afuera no se puede. Hermano Gerardo, ¿cómo es que el Señor va a juzgar? Amén. ¿Quiénes van a juzgar a los escogidos de Dios? Porque mire, le pregunto esto porque dice: por tanto todos
todo lo soportamos, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación de que es Cristo Jesús en gloria eterna. Ahora bien, cuando en Santiago 1:3 dice, Pablo sabía que la gloria de la vida eterna y la compensación de ver almas salvadas debido a su predicación le daban a gran valor el precio de sus sufrimientos en cadenas. Ahora bien, dice, ¿quiénes acusarán entonces a los escogidos de Dios? Hermanos. Está en la pregunta número 10. En la pregunta número 10. Bueno, yo lo saqué de ahí, ¿verdad? Si leemos Romanos 8:33, ahí está. A ver, vamos a leer Romanos 8:33. Romanos 8:33. ¿Quién dice, quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que juzga. O sea, aquí el apóstol Pablo dice que el que juzga es Dios. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. O sea, allá también en Primera de Juan, capítulo 2, versículo, permítame poquito, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, y el versículo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno viere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así es de que, ¿quién es el que va a juzgar? No hay ser humano en la tierra que pueda juzgar a nadie, solamente el que juzga es Cristo Jesús. Pero las buenas nuevas es de que nuestro Señor Jesucristo es el abogado. Tenemos un defensor. Y si nosotros tenemos un abogado que no ha perdido en ningún caso, debemos estar confiados de que en el juicio vamos a salir airosos del juicio, ¿verdad? Entonces, no sé si algún hermano piensa de que nosotros tenemos capacidad para juzgar a otro. No creo que haya ser humano que el juicio de él sea justo, ¿verdad? Porque siempre el juicio del ser humano es un juicio, pues tal vez no es un juicio correcto, ¿verdad? Porque siempre yo creo que la persona que tiene dinero puede comprar el juicio y se escapa de... Usted está hablando del juicio terrenal. Sí. Pero en el juicio celestial nadie puede comprar ese juicio. No, o sea, para allá iba, o sea, nosotros podemos comprar la justicia terrenal, pero el juicio divino no lo podemos comprar. Hermano Sebastián. Ahí en 1 Corintios capítulo 4 y en el versículo 4 al 5 dice lo siguiente: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga, ahí está, el Señor Jesús es. Y como decía mi hermano, y yo también puedo decirle a usted de que a mí me da miedo cuando tal vez en un país latinoamericano digan que van a adoptar la pena de muerte. Porque tratándose de chivo expiatorio, amenazan a familias que no deben nada y presentan a X persona como hechora
de una atrocidad que tal vez no lo han cometido. El juicio de los hombres solamente cuando en realidad hay equidad en parámetros y todo de ejercer la ley y no tiene complicidad con cohechos y todo. Por eso es que se puede dar credibilidad y todo. Dando también oportunidades a los abogados y a los fiscales que ejerzan un trabajo legítimamente sin cohecho. Ahí sí se puede esperar de que haya un juicio. Y ni aún así, si pudiésemos revivir personas que murieron bajo una condena de muerte, que hubiese un abogado audaz que pueda comprobar que lo mataron injustamente, pero hay muchos secretos que se fueron a la tumba o se fueron para el banco enriquecidos también. Es una tristeza, pero el único que puede dar justicia correcta es Dios. Así es. Yo siempre digo que allá en el capítulo 20 de San Mateo hay una enseñanza desde los versículos 1 en adelante de cómo Dios va a recompensar a los seres humanos en la recta final. Hoy por hoy usted puede escuchar muchas posiciones concernientes a los que hablan, que dicen formar o ser parte ellos de los 144,000 y que son ellos los que van a llevar tal obra al final de todo. Algunos propusieron hace décadas atrás y ahora las palabras que ellos dijeron, que ellos formaban parte y ahora ya tendrán como 100 años de edad y es que vive alguno de ellos, pero ya murieron. ¿Cómo van a ser de los 144,000? Y aún siguen sosteniéndola. Entonces, óigame, déjeme decir una cosa. En los siervos de la hora 11, yo puedo ver al Señor que servimos nosotros, que vamos a tener sorpresas terribles de la forma en que Él salvará a la humanidad. Cierto, nosotros tenemos un formato de cuestiones que Dios nos ha dado en su palabra, pero el que juzga las intenciones de los corazones es Él, y es Él el que lee si una persona está arrepentida o no está arrepentida. Hermano Sebastián, ¿cuál fue la palabra máxima que el apóstol Pablo citó a Pedro? Que tuviera mucho cuidado con eso. En el versículo 11 vamos a ver qué nos dice concerniente a esto. Estamos allí en 2 Timoteo 2:11, dice lo siguiente: es palabra fiel que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Miren, esto es lo importante que nosotros debemos de entender, que la vida del cristiano radica en fe. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, todo lo dejamos por causa de tu evangelio. ¿Qué recibiremos nosotros? ¿A qué le tiramos? ¿Qué hay de por medio? ¿Nos vas a dar algo? Y entonces, y así nosotros podemos ver aquí que Dios tiene sus maneras de recompensar a los hombres. En San Juan 17:3, todos conocemos ese pasaje que dice lo siguiente: ¿en qué consiste la vida de un ser humano que se la juega con Dios? Cuando yo me la juego con Dios, dice: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero, a Jesucristo, al cual has enviado. Ahí está el secreto. La salvación la da Dios por medio de Jesucristo. Ya todos sabemos los pasajes que son bien populares en la época que aparecieron los evangelios. San Juan 3:16, San Juan 14:6, todos esos los sabemos como dice la palabra de Dios. Pero ¿qué dice Mateo 10:32? ¿Cómo apela Dios a mí? ¿Cómo me hace entender este asunto? Mateo 10:32. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que tener el valor de testificar por Dios, jugárnosla, caminar por la vida, por esta senda, ir a donde nos toque ir, no tener
preocupación porque no vayan a ver, que esto y lo otro. No, el que anda en el Señor. Pueden haber cámaras alrededor. Yo le digo a mis muchachos cuando me ayudan a trabajar, no mire las cámaras, deje que las cámaras lo vean a usted, pero usted no las mire a ellas. Las cámaras están para mirarlo a usted, no usted las cámaras. Usted viene a hacer un trabajo, dedíquese a hacer el trabajo y eso es todo. Hágalo bien, que para eso no tiene un trabajo, le doctor. Pero no esté curioso viendo la cámara. La cámara no le va a decir nada, pero sí tiene una consecuencia estarse fijando en las cámaras. Así es de que nosotros debemos de caminar por este mundo tranquilamente porque sabemos a quién hemos creído y a quién servimos. Hermano, un comentario. Un comentario, sí. Bueno, el versículo de 2 de Timoteo, capítulo 11, decía que palabra fiel, si me lo pone el hermano. Y el verso 12 también. El verso 12. Es esta: si somos muertos con Él, dice, también viviremos con Él. Si sufrimos, ahí está. Ahí está. Dice, palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. El versículo 11, el anterior a este, versículo 11, ahí está. Palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, la palabra de Dios es fiel. Lo que Dios prometió, lo cumple. Él lo va a cumplir. ¿Y qué importa que la persona muera? Si al final el Señor lo resucitará. Y aquí en San Juan, capítulo 5, del versículo 24 al 29, dice así. San Juan 5, del 24 al 29 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Ahí está. ¿Qué importa que nosotros moramos? Muramos. Si nosotros morimos, tenemos la plena seguridad, si nosotros morimos creyendo en Cristo, confiando en su palabra, en sus promesas, al final Él nos resucitará, porque Pablo dice que palabra fiel es esta. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Así es. Él no es como una persona humana, ¿verdad? Que nosotros cambiamos de opiniones a cada rato. Ahora dígame, hermano, ¿cuál es la consecuencia de negar a Cristo entonces? El pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, si nosotros negamos a Cristo, al final vamos a recibir. Dice aquí en el versículo 29, dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, si nosotros negamos a Cristo y no damos testimonio de las maravillas de Cristo, pues al final, en lugar de recibir la vida, vamos a recibir la muerte eterna. Hermano Sebastián. La certeza de que Dios nos ha invitado a nosotros para formar parte de este plan de salvación estriba, como dice Hechos 1:7 en adelante,
Quise citar este pasaje antes para darles otro mucho más amplio. Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Verso 8 dice lo siguiente. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo que sigue, 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Versículo 10. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestido blanco. Versículo 11. El 11 dice, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mi último versículo, que es más amplio todavía. Romanos 8:11. Romanos 8:11. No hay motivo por qué sentirnos avergonzados de Jesús, dice. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Así es que si Cristo viajó para el cielo, llegará un momento en que nosotros lo vamos a lograr. Primero Dios. Sí, vencemos la batalla, ¿verdad? Como soldados de Cristo. Es que el vencedor es Cristo. Así es. Ahora quiero leer algo aquí que importante, es interesante, dice. Ya se acabó el tiempo, hermano. Dice ¿dónde está? Ya se me perdió. Bueno. Dice, si negaremos a Cristo, dice Él nos negará. Pero dice también algo bien importante, dice, Cristo puede ser negado en muchas formas, rechazando públicamente, guardando silencio cuando debe de defender la verdad, aparentando una lealtad que se anula por una vida que no representa correctamente a Cristo. Así que no siendo leales a Él, dando a conocer algo que no somos, así estamos negando a Cristo. Que el Señor les bendiga y nos vemos a la próxima. Y que tengan un hermoso fin de semana, un bendecido sábado también. Hasta la próxima. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.